En el actual gobierno, la corrupción se ha vuelto uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos y además se ha instalado en el centro del debate público por los casos que ha habido en el gobierno federal, pero sobre todo por la multiplicación de denuncias, casos y escándalos, incluso alarma social en los estados. Ahí están los casos de Veracruz con el gobierno de Duarte, de Borge allá en Quintana Roo, Duarte también en Chihuahua y Rodrigo Medina en Nuevo León. ¿Cuál y por qué ha surgido este tema que se ha instalado ahí y qué podemos esperar de las respuestas institucionales frente a este, sabiendo que ya desde la elección pasada se situó como el principal punto o foco de atención de los electores y seguramente lo va a ser en 17 en elecciones como la del Estado de México y por supuesto en la elección presidencial de 2018. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a hacer un corte rápido y regresamos aquí a nuestro foro a hablar con dos especialistas de este tema, del tema de la corrupción en México. Arrancamos con opiniones encontradas y como le dije, vamos a entrarle a ver qué está pasando, por qué el tema de la corrupción, siendo que no es nuevo en nuestro país, pero en este sexenio se ha situado como la principal preocupación de los ciudadanos y además, pues uno de los puntos centrales que domina desde el año pasado el debate electoral en nuestro país, por los casos que ha habido, evidentemente, en el gobierno federal. Podemos recordar aquellos que han salpicado a la familia presidencial, pero también en los estados, en varios estados de la República, donde incluso ahí tenemos casos de alarmantes, como son los de Sonora con la evasión, la fuga del exgobernador, así como el de Veracruz con la fuga también de Duarte. Y para entrarle a este tema, qué mejor, hoy tenemos un programa de lujo porque nos acompañan dos especialistas sobre el tema, uno de ellos que además viene estudiando el asunto desde hace muchísimos años, la corrupción en México. Él es Stephan Morris de Middle Tennessee State University. Stephan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José. Un placer de verdad tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Hoy en la mañana estuvo en un foro sobre medios, transparencia y construcción de ciudadanía ahí en el INAI y nos lo trajimos para acá directamente para que le entráramos a este tema. Y la verdad es que muchas gracias también a María Fernanda Díez Torres. María Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, muchas gracias. Directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Iglesias, de la Fundación de Espinosa Iglesias. Así es, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias a los dos por estar. Y si quieren podemos empezar. La verdad es que, en efecto, en este gobierno la preocupación por la corrupción ha dado un salto cualitativo, Stephan, pero hay que decirlo, algunos de los casos de mayor alarma social, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, han sido casos en los que son gobernadores de distintos partidos, el caso de Padres, y hay que decirlo también, no vienen de este sexenio, vienen del sexenio o comenzaron en el sexenio anterior de Felipe Calderón. ¿Cómo explicas un poco esta evolución? Bueno, es una muestra de que ningún partido político tiene el monopolio de la corrupción en México, por supuesto, y muchos de los problemas con parte de la democracia en México llevaba una descentralización del poder que soltaron las reinas a los gobernadores y entonces los gobernadores empezaron a tener y salir con el suyo, ¿no? Entonces fue muy difícil de controlarles. O sea, a partir del 2000, dices. Exactamente, y falta los controles, que encontramos más controles al nivel federal, pero al nivel estatal falta los movimientos sociales, falta las organizaciones sociales para tratar de mantener la presión a ese nivel. Entonces, es un problema en los estados y ya lleva mucho tiempo, es un problema en los estados, pero ahora están dando cuenta más de esto. ¿Y por qué el salto? ¿Por qué en este sexenio, a pesar de que esos casos se originaron en el sexenio anterior, por qué estallan en este? O sea, ¿por qué la corrupción llega a este nivel de preocupación? No estoy diciendo ni siquiera que haya más, ¿eh? Sí, no estoy diciendo que haya más. Yo tampoco, pero
No estoy seguro si está estallando en este sexenio, pero acordamos, en Tamaulipas, ¿no? Hay gobernadores de hace 15 años, ya tenemos un gobernador en la cárcel de Quintana Roo de hace 10, 12 años. Entonces, ha sido un problema de los gobernadores últimamente, ahora sí está saliendo mucho, como Moreira En Coahuila. En Coahuila, sí, que lo tenía que sacar de España. Entonces, ya lleva un buen tiempo del problema de los gobernadores. Pero sí, ahora hay atención a la corrupción como nunca antes. Ahora, me llama la atención, María Fernanda, porque esto, digamos que las consecuencias que había habido de falta de controles, como dice Estefan, en los estados, es algo que sabía el gobierno anterior. Buena parte, digamos, incluso de sus baterías, las colocó en hacer críticas a las debilidades institucionales de los estados, por la parte sobre todo de la seguridad, de la lucha contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo sabiendo que había esta feudalización, digamos, del poder, hubo un reparto de la renta petrolera de una manera exagerada, discrecional. Absolutamente. Se distribuyó ese dinero a manos llenas mientras tuvimos petróleo caro. Muy caro. ¿Por qué? ¿Para qué sirvió ese dinero? ¿Por qué lo dieron de esa manera? Tiene muchas lecturas. Una de ellas es el cambio que se da democrático y en lugar de querer romper el modelo, se mantiene el modelo y para que no haya problemas con los estados se les da este poder feudal o de virreyes y entonces se les suelta todo el dinero que hay y ese es también parte de esto. No se les pone ninguna traba, no se les pone ningún cuidado, se maneja eso, que es una federación, entonces que todos los estados pueden manejar los recursos que tienen, pero es muy grave porque todos los estados, lo mayor que llegan a recaudar, el estado que más recauda es menos del 10% de los egresos que ellos tienen, entonces todo te lo da la federación y es un parte de esto, teníamos unas entradas de petróleo increíbles y entonces se daba ese dinero y mientras hubo dinero, pareciera, no estoy completamente de acuerdo, pero pareciera que no nos dolía tanto la corrupción o no nos dolía que los gobernadores hicieran esto y ahora que no hay ese dinero, que también las redes sociales han hecho esto que se vuelva explosivo. Antes, un ejemplo, en el 82, me voy muy para atrás, se compraron 2 buques petroleros que solamente aparecieron las facturas. Y vaya, eso es un robo a la nación en despoblado, pues sí, pero no había esta comunicación, entonces quedaba en sotoboche, nadie decía nada, no pasaba absolutamente nada, y ahora tú ves que tu vecino está llegando en un helicóptero que no es de él y lo puede subir a las redes, y entonces ese enojo de la población, y además yo creo que fundamentado, hace que la gente tenga que cuidarse más y tenga que irse para atrás. Se nos olvida, si quieres, alguien que también salió con Calderón siendo de otro partido, Ebrard, que es la línea 12 o la línea de oro, y que si hacemos costos de corrupción, es una de las más caras corruptelas que ha habido en los últimos años en nuestro país. Además, buena parte financiada con recursos federales. Así es. En la línea 12 también fueron parte de las insisto, en todos los estados, más del 80% de los recursos que utilizan no son recaudados por ellos, son recaudados por la federación y esto hace, por ejemplo, que hayamos tenido movimientos, hombre, que como ciudadano lo agradeces que no te cobren la tenencia, pero es una entrada menos que tienen los estados, las entidades federativas y que tiene entonces que subrogar el gobierno federal. Entonces, claro, es muy fácil que hagas caravana con sombrero ajeno. A ver, es cierto, digamos que todos estos casos que hemos enlistado se producen en los últimos años o arrancan sus gubernaturas, sus menciones en los últimos años de Calderón, cuando el calderonismo, evidentemente, como sucede en todos los sexenios, va perdiendo fuerza, va perdiendo legitimidad, la guerra contra el narco genera, digamos, cosas adicionales a su imagen. ¿Tú crees que, digamos, parte de estos escándalos que hoy estamos viviendo fueron porque se utilizaron los recursos con criterios políticos para comprar estabilidad política en los estados? ¿Es posible pensar eso o simplemente se distribuyeron los recursos y, como dice Fernanda, se hicieron caravana con sombrero ajeno y bye? Bueno, hasta cierto punto yo creo que puesto que no hay petróleo, como dijiste, y falta de estos recursos que tenían antes, entonces tienen que buscar su manera de sacar provecho. Entonces yo creo que el patrón que estamos viendo con Duarte, Javier Duarte en Veracruz, con las empresas fantasmas,
es un patrón un poquito diferente de los gobernadores del pasado, ¿no? Yarrington y los gobernadores ahí en Tamaulipas era por el narcotráfico, el gobernador de Quintana Roo antes era del narcotráfico, pero este es un patrón un poquito, yo creo que más gerencial, más empresarial. Sí, porque ahí es donde está el dinero ahora. Ya no está el dinero con petróleo, ya no vienen los fondos del gobierno como antes, no en el mismo cantidad, entonces están buscando otra manera de sacarlo. Pero yo creo que sí está relacionado con la transición, otra vez la alternancia, pero esta vez la alternancia del PAN al PRI. La corrupción después de la alternancia política del 2000 y particularmente en los últimos 2 sexenios. Estamos hablando con Stephen Morris de la Middle Tennessee State University y con María Fernanda Díaz Torres del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y me quedé contigo, tú lo recordábamos ahorita en el corte. En efecto, las alternancias políticas desde el 2000 crearon una nueva fragmentación del poder que pudo haber incidido en el surgimiento de nuevos fenómenos. Tú lo recordabas, por ejemplo, los moches del Congreso. Con Calderón. Ahí es donde surgen, en tanto Fox como Calderón van con congresos que son de oposición y no funcionan con ellos, no tratan de trabajar de manera conjunta, y de hecho con Calderón se da que los gobernadores, en lugar de ir directamente que ahorita otra vez están yendo hacia el Congreso, se saltan al Congreso en el momento del presupuesto y van con Hacienda para buscar que Hacienda les dé mayores recursos. Entonces esto surge con Calderón y ahorita está en su apogeo, yo creo, lo que son los moches que lo crea en la Cámara de Diputados, que es completamente anticonstitucional. De hecho, hay ahorita un amparo contra el último presupuesto que está por terminarse del 2016, no el que viene, porque ellos crean una bolsa aparte de la cual los diputados pueden hacer uso de estos recursos que son de toda la federación. Creada por Hacienda. No, la crean ellos. Eso es lo peor, que ellos pueden aceptar lo que viene en el presupuesto que es mandado por el Ejecutivo, pero ellos no pueden manejar dinero, o ellos no deberían de manejar dinero. Ellos pueden decir esto está bien, esto lo pueden manejar, por decir algo, la Secretaría de Energía, Secretaría de Comunicaciones, este es tu presupuesto, a los estados les vamos a dar tanto, a través del ramo 33 es de manera específica para los municipios. Sí. Pero ellos no pueden manejar dinero. Y este fondo que hacen ellos de transferencias de manera directa, que son los moches, es un fondo que para el presupuesto del 2016 fue mayor de 20,000 millones de pesos, ese es el tamaño, y cada diputado, que son 500, podía manejar un fondo de 10 millones de pesos para ayudar a sus ayuntamientos, a la gente que ellos quisieran, pero está prohibido por ley. A sus clientelas y a sus carreras políticas. La Constitución no lo permite. La Constitución les da el mandato de que ellos tienen que aprobar el presupuesto y tienen que decir hacia dónde va, pero no que ellos manejen el dinero. Entonces, eso es gravísimo. Estefan, tú lo has estudiado desde los 90, la corrupción en México. Sí. ¿Sientes que sí ha habido, o cómo describirías, y si estarías de acuerdo con Fernanda, en que hay un cambio, la alternancia política genera nuevas formas de corrupción derivada justamente de la fragmentación política de la alternancia? Sí, no creo que haya de esto. La alternancia creó un patrón diferente de la corrupción. Abrió oportunidades de corrupción y quizás cerraba otras oportunidades. Los que más se abrieron es en cuanto a las elecciones. Ya hay más competencia entre los partidos políticos. Entonces, por lo tanto, tiene que encontrar los recursos para montar sus campañas. Entonces ya sabemos que los partidos no están funcionando nada más con los recursos que le da el gobierno. Ellos tienen que buscar. Entonces casi todos los escándalos que hemos tenido a este nivel, amigos de Fox, el Pemex Gate, ¿no? El dinero extra en la campaña de Peña Nieto, el Somex y todo. Todo esto es porque necesitan recursos para tener sus campañas. Entonces, antes de la alternancia, las elecciones no tenían este papel. Entonces, la democratización en ese sentido abrió este camino a este tipo de corrupción. La democracia también abrió más chequeos y balances, ¿no? Contrapesos, pesos y contrapesos en el sistema que no tenían antes. Entonces, esto iba a tener un efecto también en cerrar ciertas oportunidades de corrupción. Entonces, lo que pasa es que, aunque la teoría nos dijera en el principio que la democracia va a traer menos corrupción, lo que encontramos es que la democracia trae un cambio en el patrón de la corrupción. Claro que es muy difícil decir hay más o menos corrupción. El punto es que
está cambiando el patrón de la corrupción. Y yo creo que esto, como lo mencioné hace un momento con Duarte, y el patrón que estamos viendo ahí en el Estado, yo creo que es parte del nuevo patrón que estamos viendo aquí en México, porque tanto de la corrupción que están hablando con Peña Nieto también, es de sus relaciones con sus empresarios consentidos. Y eso no hablábamos antes de esa forma de corrupción. Entonces ¿Qué es lo que desde tu punto de vista hay? Es que sugerías en tu primera intervención que es que se ve mucho más por las redes sociales, hay un mayor castigo. ¿Es eso o es como, o coincidirías o no con Estefan en que hay un cambio en el patrón, en la forma en que se genera la corrupción? ¿Es un cambio de patrón o se ve más? Las dos. Okay. La corrupción, como todo, evoluciona. Y además, eso también es cierto, tú pones una ley y entonces se ve la forma en que puedes evadirla o que puedes darle la vuelta. Las dos sí está evolucionando para mal, pero también la sociedad civil creo que es la primera vez que se mete y que está harta, tal vez porque a lo mejor no ha crecido la corrupción, pero al sentirla más, al saberla más, al conocerla más, la gente está enojada con toda la razón y aquí un dato cierto. El año pasado, si uno preguntaba en México cuáles eran los dos peores problemas, era la seguridad y la economía. Sí, eso ya cambió. Y ya cambió. Ahorita sí. Es la corrupción, la seguridad y la economía. Yo creo que la próxima va a ser otra vez seguridad, economía y corrupción. Pero entonces sí hay un hartazgo generalizado, que eso es lo que sí va a poder lograr ponerle un freno a esto. Y voy a poner un ejemplo. Antes de que saliera todo lo del Sistema Nacional Anticorrupción, la única mención que había de la palabra corrupción en las leyes era en el Código Penal Federal y hablaba de la corrupción de menores. Yo sé que los menores se roban los chicles, así. No, obviamente. Se perdía otra cosa. Exactamente. Entonces, era el único punto y en cambio ahorita se está poniendo nombre y apellido a una situación que es real y que, como dice el doctor, nos ha pegado durante muchísimos años, pero que tal vez hasta ahorita sí evoluciona, por supuesto que sí, pero la estamos viendo en diferentes frentes, de diferentes formas y que hay que ponerle un alto. Y que también con esto, perdón, y ya me callo, es la primera vez que vemos que no solamente es el gobierno, sino que tiene una contraparte, que siempre la ha tenido, sí, para los empresarios o el que le da al señor de la basura para que le recoja su basura o el que le prefiere dar a alguien de tránsito para un refresco para que no se lleve las... Al final la corrupción tiene dos partes, entonces si no quieres que ellos corrompan, tú tampoco te prestes a ese juego. Y eso creo que es algo muy importante que la ciudadanía está viendo y que está empezando a poner tomar conciencia. A tomar conciencia. Sí, adelante, vienes. Si vemos la corrupción de una manera un poquito más amplia e incluimos dentro de ello violación de derechos humanos, entonces esta reacción del pueblo no es nada más contra la corrupción, pero es contra la corrupción en el sentido más amplio del abuso de poder, ¿no? El abuso de la autoridad. Y viene junto, porque sí hay más transparencia, no cabe duda de que hay más transparencia. Y con las redes sociales, más transparencia y impunidad, esto es lo que está creando esta explosión de interés, como punto de inflexión. O sea, ahora ustedes dirían que, por ejemplo, la sociedad mexicana conecta ya en los últimos tiempos, por ejemplo, casos como el de la guardería ABC con un caso de corrupción y, por tanto, o Ayotzinapa, ¿no? Para situar dos casos de los dos sexenios, el anterior y de este. O algo muy tonto como es el doctor Lady Profeco. Yo presumo que soy la hija del procurador federal del cuidado del consumidor y entonces te digo que si no me das una mesa cierro tu restaurante. Entra en las redes sociales y ya no permito que hagas ese abuso de poder, que también es corrupción. Ese abuso de poder es un tipo de corrupción. Entonces, sí ha evolucionado, o a lo mejor ese modelo ha sido de siempre, pero como antes no te podías quejar, de verdad te cerraban tu restaurante, pero ahora sí te quejas y pones un alto. Abuso de poder, pero al mismo tiempo una de las cosas que uno se pregunta es si además la corrupción se ha utilizado en los últimos dos sexenios para justamente tratar de estabilizar, digamos, para proveer estabilidad política, repartiendo recursos a los estados, donde están los problemas más graves, en un contexto de fragmentación de gobiernos de distintos partidos y colores. ¿Tú crees eso es posible dentro de los nuevos patrones o no? ¿De utilizar la corrupción para estabilizar? Sí, bueno, en un sentido histórico para mí es muy interesante porque sabemos que coexistía la estabilidad del sistema priista, el PRI-gobierno, con la corrupción. Entonces la corrupción al menos no quitaba la estabilidad. Y yo creo, y escribí, que contribuía a la estabilidad.
Pero lo que ahora estamos viendo es que la corrupción es inestable, precisamente por la reacción que está teniendo la sociedad civil, ¿no? Ahí está, cuando hay presión de parte de la sociedad civil, cuando hay movimiento social, entonces quita la capacidad del gobierno de utilizar la corrupción para mantener sus recuerdos y todo esto, porque la gente va a saber y la gente lo va a rechazar. ¿Coincides? ¿Es una fuente ya de inestabilidad en este país? Sí, por supuesto que sí, el costo se volvió muy alto. Es un poco, y es un ejemplo esto de un modelo de economista. Cuando los impuestos son demasiado altos, tú prefieres salirte y caer en la informalidad. Igual esto, el costo de la corrupción, que antes a lo mejor algunos pensaban que engrasaba la economía para que pudiera funcionar, ahora es tan alto que protestas contra ella. Y, por ejemplo, eso es lo que pasa con todos los negocios que han cerrado en Morelos o que han cerrado en Acapulco. Es tan alto que te sales del mercado. Ya no puedes seguir pagando para que tengas tu negocio abierto. Los permisos, vaya por encima, cierras. ¿Cómo ha evolucionado la corrupción hasta situarse en el centro de las preocupaciones de este país en los últimos 2 sexenios? Estamos hablando con María Fernanda Díez Torres, que es directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y con Stephen Morris de la Middle Tennessee State University. Me quedé contigo y en efecto uno de los factores que también ha sido novedoso en este sexenio respecto a los anteriores ha sido la presión internacional, los señalamientos permanentes y revelaciones de escándalos sobre corrupción en diarios norteamericanos, los señalamientos de la propia Hillary Clinton como jefa del Departamento de Estado sobre violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tanto crees que ha influido, ha sido ha hecho la diferencia en este tema? Bueno, yo voy a ser un poquito de cínico aquí en este. Bueno, un aspecto internacional es que arrestaron a Moreira allá en España. ¿Y qué pasó con Moreira? Nada. Sacaron el escándalo de Walmart por el New York Times. ¿Qué pasó con Walmart? Nada. ¿No? Además, es de Estados Unidos por medio de su Plan México, que está financió la guerra que armó Calderón contra el Plan Mérida. Ellos lo están financiando y que esto causó no nada más tanto violencia aquí en México y la muerte de miles de personas, pero también mucha corrupción que estaba relacionada con esto. Hay un papel muy importante al aspecto internacional, pero México firmó, hasta que México era el país huésped, para firmar la Convención contra la Corrupción en 2003 de las Naciones Unidas. Entonces, hay presión a nivel internacional, hay un movimiento internacional, pero no creo que está teniendo tanto efecto como lo que estamos viendo ahorita en México. Sin embargo, nos han construido una imagen al calor de la campaña electoral norteamericana que es realmente de preocupar, porque más allá de Trump, la estigmatización y el discurso anti-mexicano parece haber permeado. Tú hablas 13 millones 13 millones de personas votaron en la convención republicana a favor de Trump, por eso él es el candidato, y más de 1,200 delegados. Es la vez que mayor número de delegados y de personas votan por un candidato republicano. Entonces estamos hablando de una persona que está juntando el odio de una nación. Usualmente eso es lo que haces, escoges un chivo expiatorio y quién más fácil que migrantes que tienes allá y de dónde vienen más fácil, de Estados Unidos, los agarras. En ese ejemplo, coincido con el profesor, sí ha habido pequeños golpes, y lo triste es eso, que estos casos de corrupción, también está el caso de HSBC, que no se arregló nada acá, se tuvo que arreglar fuera. Pero parece que nos pegan una y otra vez, que salimos en The New York Times, y que después hay periódicos, por ejemplo, cuando salió lo del último departamento en Miami, que piden una disculpa, y no importa porque la verdad es que ya creemos que sí, por supuesto hubo ese caso de corrupción. Entonces lo que se tiene que hacer es otra vez pedir como ciudadanía, no solamente de que no seas corrupto, sino exigir y ser parte de ese cambio, en primer punto. Y 2, hacerle ver a los Estados Unidos con acciones que no somos tan corruptos y que la gente que está allá, lo que significa de ingresos para el pueblo americano. Sí, porque además, y eso tú lo has estudiado, lo estás estudiando ahora, nos lo está diciendo justamente un candidato ampliamente señalado por evasión fiscal, por asuntos, digamos, operaciones de sus empresas de manera dudosa, comenzando por su propia fundación. Es decir, allá también tienen problemas de corrupción. Claro que sí, no cabe duda de esto, tenemos problemas de corrupción y otra vez no es tanto más o menos.
son patrones diferentes de la corrupción allá. Me gusta decir que aquí la corrupción es más democrática porque todos podemos participar, pero ahí en Estados Unidos requiere mucho dinero para poder participar en la corrupción. Es elitista. Es muy elitista, ¿no? Pero regresando un poquito a un punto de la imagen que está creado Trump. Trump no denunciaron a los mexicanos porque son corruptos. Él dijo otra cosa. Este era Ross Perot, que menciona que eran muy corruptos. Trump está creando otra imagen horrible de los mexicanos allá, pero no porque hay corrupción aquí en México. Es por una imagen que él ha creado para explicar los problemas que tiene Estados Unidos. Sí. Atiende de que hay problemas en Estados Unidos y él está enfocado en la corrupción que existe en Estados Unidos, porque las encuestas de Estados Unidos muestran de que la gente de Estados Unidos cree que hay tanta corrupción allá que la gente en México cree que hay corrupción aquí. Casi igual. No, entonces Trump está capturando personas que están muy frustrados con el sistema, vea que el sistema está corrompido. Claro que él está echando la culpa de ese problema a los mexicanos, a los islámicos, que vamos a aprovecharnos, sí, somos una amenaza que y además y claro que no somos el no sé cuánto, y violador. Exactamente. Sí. No, entonces él está capturando el problema, pero no la razón por la cual tenemos esos problemas. Pero Bernie Sanders también, de la izquierda, que ganó muchos votos y no ganó la nominación en gran parte porque Hillary Clinton controla muy bien la maquinaria demócrata. De que él también estaba enfocando de este sentimiento de la corrupción que existe ahí en Estados Unidos, pero él estaba enfocando, yo digo, de una manera más correcta, cuál era el problema económico que tenemos en Estados Unidos, que todas las ganancias van a los las políticas arriba. Internas y la falta de distribución. Sí. Sin embargo, ¿sí ha sido un fenómeno de presión interna para México o no? Más allá de que hayan quedado en impunidad en los casos que hemos hablado, la mayor observación del exterior sobre la corrupción en este país. Porque en los índices de competitividad ya está pegando la corrupción. Tal vez ese es el punto donde más se demuestra que la inversión extranjera directa, no estamos hablando de monos, sino directa, la que viene a implantarse, ya ve como un costo muy alto de la corrupción. O sea, más que lo que dice New York Times o Financial Times, son las calificadoras de deuda. Son las calificadoras. Dicen, no hay Estado de Derecho en México y exactamente. Eso es lo que más le pega a la competitividad en México. En todo lo demás podríamos ser altamente competitivos, pero lo que nos pega es los altos grados de corrupción, la inseguridad y que las personas no somos tan competitivas como en otros países. Trabajamos muchas horas, pero lo que producimos no es lo mismo de unos que a lo mejor trabajan menos horas, horas hombre. Se me está yendo el tiempo, voy a hacer la recta final, no te lo tengo que preguntar a ti porque tú estás muy metido en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿cómo lo ves tú? Sistema Nacional Anticorrupción, ¿crees que ofrece los controles suficientes para entrarle, a reducir, para controlar este problema? Llevan los controles necesarios para controlar el problema. Si son suficientes, no estoy seguro, ¿no? Pero va de acuerdo con el libro de texto de lo que necesitamos. Sí. Necesitamos esto, necesitamos aquello, fiscalización, etcétera. Están en la ABC. Pero, exactamente, pero requiere que la sociedad civil mantiene la presión y siempre está presionando por la rendición de cuentas de parte del gobierno. No se puede quitar la presión. O sea, participación, ciudadanía, medios vigilantes. Sí, y con el federalismo, ¿qué hacemos, Fernanda? Esa es la segunda... ¿Qué vamos a hacer con el federalismo? Y eso es un poco lo que decía el profesor. Pareciera que a nivel federal las cosas están medio cuidadas, con todavía muchas cosas que faltan. Por ejemplo, lo que se tiene que convertir la Procuraduría. Si se hace la ley como está ahorita en el Senado, va a pasar con todos los vicios que trae la Procuraduría y tiene que empezar de cero esta nueva figura. Y falta una segunda. El Sistema Nacional Anticorrupción se tiene que duplicar en los estados a nivel estatal. Entonces, o sea, un sistema por estado, 32 sistemas 32 sistemas a nivel local. Con todo lo que ello implica. Si no se tiene muchísimo cuidado en la implementación del sistema, va a pasar lo que pasó en su momento con los dos Duarte de Chihuahua y de Veracruz, que ellos ya estaban sacando a su fiscal para que obviamente les cuidara las espaldas, a los miembros del Tribunal de Justicia Administrativa para que les cuidara las espaldas. Entonces, ahora que se va a dar esto, se tiene que tener mucho cuidado y llevarlo con pies de plomo para que llegue a buen término, porque si no, va a ser un desastre. En lugar de ser una herramienta que se necesita y que es un principio,
va a ser un desastre. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en el momento de la implementación, tanto a nivel nacional, que falta todavía este cambio de la Procuraduría a la Fiscalía. ¿Cómo va a ser? No, bueno, y el problema de la Fiscalía, porque va a ser una Fiscalía nombrada por el Senado que puede durar solamente 2 años. Así es, entonces faltan todavía piezas fundamentales dentro de lo que es el sistema. Ya por fin el Senado escogió al comité que va a escoger a los miembros ciudadanos, pero sí, eso habla de la poca confianza que nos tenemos ya todos, ¿no? Como no te creo, entonces vamos a hacer un precomité para que escoja el comité. Bueno, es raya en lo ridículo, pero para tener eso y evitar los partidismos en este nuevo comité. Las cuotas y los cuates. Las cuotas, entonces se vuelve muy complicado, muy tardado, es otro costo más que significa esta corrupción y esta falta de confianza entre todos nosotros. Y una vez que se tenga el sistema nacional, que todavía no está, vaya, ya pasó la ley, pero todavía no está puesto en marcha, que cuando esto se replique en los estados, no sea a gusto del gobernador o que ponga él ahora sí a todos sus cuates y a todos sus amigos, porque no va a funcionar. Me voy contigo, nos queda un minuto. 2018, ¿va a ser el centro de las campañas presidenciales, la corrupción? ¿Ese va a ser el centro del debate? Bueno, va a ser un factor. Todo depende en cómo evoluciona la seguridad en el país. Porque muchas veces, porque la corrupción, vemos desde los 90 de que la corrupción normalmente es como el tercer problema más fuerte, es seguridad económica y corrupción. Y han cambiado de orden, pero siguen estos tres. O sea que a medida que tú dices, a medida que la seguridad se profundice, la preocupación por la corrupción todavía también aumenta. Ah, sí, pero lo suelta, lo rebasa lo de seguridad. Entonces la gente está más preocupada en la seguridad. Pero ahorita en ese momento es la corrupción. Bueno, pues ya veremos. Vamos a seguir el tema de cerca. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros hoy. A Stephan Morris de Middle Tennessee State University. Muchas gracias de verdad, Stephan, que has estado con nosotros. Fernanda, un placer haberte tenido. Te seguimos invitando aquí al programa. Fernanda Díez Torres, directora de Relaciones Institucionales del Centro Espinosa Iglesias y sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.